Qué gusto saludarlos y tener como invitado a Sebastián Montoya. Muy pendientes todos los aficionados, los seguidores del deporte a motor en Latinoamérica, en Colombia, gracias a la transmisión que se hace en este momento del campeonato de la Fórmula Regional, y donde tenemos 6 latinoamericanos. Sebastián, qué gusto saludarlo y felicitarlo porque ha sido usted el mejor de los 20 debutantes entre esos 37 pilotos, de los cuales ustedes son la mayoría porque solo 17 repiten. 20 son los que están debutando como usted y ha logrado con 2 octavos puestos ser el mejor de estos debutantes en esta apertura del campeonato, en ese gran templo de la velocidad como lo es Monza. Bienvenido. Sí, primero muchas gracias por tenerme. Sí, fue un fin de semana bastante bueno en general. Honestamente esperaba un fin de semana mucho más difícil de lo que era. Gracias a Dios tuvimos mucha suerte. Obviamente hay un par de cosas que podían salir mejor, pero yo creo que como primer fin de semana en Fórmula Regional Europea por Alpine, fue un buen fin de semana. Trabajamos muy bien con el equipo Prema y honestamente bastante contento con los resultados. En la primera clasificación, pues, y en la primera carrera le tocó salir un poco más atrás y ahí pues avanzar con ese reto que les tocó de la lluvia, porque cuando la lluvia está en una categoría como estas, donde yo digo que es como un trancón de cualquier autopista con 37 fórmulas en la pista, y allí lo difícil es sobrevivir. ¿Cómo se mentalizó y cómo manejó lo que fue esa competencia, sabiendo pues de los riesgos que lo son para todos con la lluvia presente? Sí, honestamente ya tenía bastante confianza entrando a la carrera, por lo que en el test de Paul Ricard, el Collective Test 2 que tuvimos nosotros, eran en Paul Ricard y estaba muy mojado y honestamente estaba muy bien el carro, estaba muy cómodo, entonces mentalmente ya estaba bastante preparado para una buena carrera y ya con la confianza que tuve con el año pasado en F4 cuando corrimos allá, que quedé segundo, que por un poquito de falta de experiencia no pude ganar, pero tenía bastante confianza entrando a la carrera. Yo sabía que iba a ser una carrera bastante complicada sobrevivir, entonces habían unos temas a veces que eran más de me espero aquí, pero ataco más tarde. Y era más de esperar al último momento para poder atacar, por lo que las condiciones estaban cambiando, por lo que en algún momento empezó a llover mucho más duro durante la carrera y ahí perdimos un poco de paso en general los premas. Entonces fue más de esperar y ojalá que como toda la lluvia y eso esté perfecto para nosotros al final de la carrera para poder atacar y estar en nuestra posición, que salió bastante bien al final. Obviamente la clasificación no fue lo mejor, pero era más importante hacer una buena vuelta que tratar de hacer la pole en mi primera carrera otra vez como hicimos en Asia. Esto ya es más como campeonato profesional. En Asia yo creo que era más carrera por carrera. Entonces, sí, honestamente muy contento con la primera ronda y cómo terminamos la primera parte del fin de semana. Claro, en esa primer carrera y en medio de la lluvia, no sé pues cómo se vive y quiero que de pronto los participe, pues ese desespero de saber uno que uno quiere avanzar más, pero están de por medio las neutralizaciones, le toca uno esperar y son pocas vueltas las que realmente son efectivas de carrera en esos 30 minutos que está programada cada una de ellas. Sí, honestamente, es que esa fue mi primera carrera después de Sebring, entonces en un momento o el otro vi el reloj y quedaba 8 minutos y medio y yo dije, Se pero el resto de acabó. la carrera, ¿qué pasó? A ver, yo vine para correr media hora, no 20 minutos. Ujú. Pero sí, fue bastante estresante por lo que largamos. No largué muy bien, por lo que nunca había largado en lluvia. La última vez que largué en lluvia fue en Vallelunga en 2020. Entonces llevaba rato sin entrenar eso. Entonces fue más de primera parte largar y después lo más estresante para mí fue no poder ver, por lo que llegué a la primera frenada y no podía ver para dónde iba, entonces era más o menos escuchar el freno suave que frenar un poquito muy duro, se le bloquea las llantas y se lleva a mitad de la gente la grilla. Entonces era más como controlar un poquito de lo que iba a hacer y nosotros tenemos un dicho que es risk contra reward, que es qué tanto riesgo puedo tomar, pero ¿qué pasa si no me sale bien? Entonces, más o menos medir este riesgo lo puedo tomar, por lo que me puedo ganar es mínimo, pero este riesgo es muy grande. Sí, lo que me puedo ganar es bastante grande, pero si no me sale bien, lo que pierdo es mucho más grande. Entonces, es encontrar ese balance de decisiones que uno tiene que hacer. Y sí, obviamente uno no quiere estar en fila toda la carrera, media hora tras del mismo carro, uno se aburre, pero
también uno también tiene que pensar en el campeonato y que esa es la primera ronda nomás. Entonces, que poco a poco uno va cogiendo esa velocidad y la confianza. Claro. Primer carrera y de una vez ya primer podio, apareció ahí como el mejor de los debutantes. ¿Cómo fue ese momento para usted? Sí, honestamente fue bastante interesante, por lo que yo no sabía que Megatunif, el que pasó en la última vuelta, era rookie, por lo que él hizo carreras el año pasado, entonces yo pensé que él era normal, entonces yo dije, no, obviamente quiero la posición, no quiero ser el man que perdió una posición en el último restart, entonces le puse la presión ahí, llegando a parabólica y cuando me le tiré súper duro por fuera y él tapó, yo dije, uy, acá me lo paso. Y cuando pasé la meta, mi ingeniero grita y me dice, ah, eso es primero de rookie. Yo dije, gracias, sí, sí creo. Debería ser, no veo el otro rookie. Y después me dice, qué buena pasada, se hizo una última curva para poder ganar. Y yo quedé como, oh, gracias. No, yo estaba corriendo como si fuera más puntos así, que necesitaba un buen resultado que verdad por la ganada de rookie. Y terminó saliendo muy bien, entonces honestamente fue bastante bueno de empezar la temporada en el podio. Obviamente queremos estar en el primero tres, no de rookie, Ujú. pero fue bueno para imaginarnos dónde queremos estar en las carreras del futuro. Claro. Vino la segunda clasificación, pero ustedes tienen unas reuniones previas. El clima por lo menos decía que iba a seguir lloviendo y no sé cómo fue esa preparación, qué información tenían y cómo manejaron ese saber si iba a haber o seco o lluvia de nuevo. Sí, honestamente yo tenía por ahí media hora antes de montarme al carro, tenía el casco ahí secando en el ventilador y yo pensaba como, bueno, entonces aquí qué voy a hacer. Por lo que no sabía si ponerle la visera de seco o de mojado. Tenía Claro. la de la carrera anterior y la que usé en quali el día anterior. Entonces estaba entre las dos y estaba como, esta se ve bastante bien. Y es como, probablemente va a llover. Entonces la puse, le amarré los tornillitos así con la mano y después me voy a montar el carro, miro afuera y hay un sol y yo digo, esta cosa se secó. Entonces le tengo que quitarla, poner la otra, apretarla y hacerle al carro. Y fue, en la reunión honestamente no sabíamos qué iba a pasar, por lo que el clima estaba cambiando bastante de minuto a minuto y lo que nos decían los radares era completamente diferente. Había uno que nos iba a decir que iba a llover en 5 minutos y otro que supuestamente no iba a llover en todo el día. Entonces fue bastante estresante en qué va a pasar, especialmente por lo que uno ya el primer día lo hizo, fue un buen resultado y uno no quiere terminar el segundo día en baja nota. Entonces era más como qué podemos hacer este segundo día para seguir esta buena energía que tenemos y terminó saliendo todo muy bien, entonces quedé muy contento con eso. ¿Cómo administró los dos juegos de llantas para piso seco, ya pues en ese último momento que tenía disponible para la carrera y cómo manejó ese tema? Sí, para la clasificación, honestamente, al principio yo me estaba enfocando más en calentar las llantas, que las llantas estuvieran bien, leer bien la pista, por lo que fue mi primera vez en el carro en estas condiciones que secando la pista. Yo normalmente en los test F4 y eso, en las carreras iba bastante rápido en esas condiciones, entonces tenía bastante confianza, pero fue la primera vez en este carro. Ahí en Monza es una pista bastante complicada, por lo que uno no tiene el grip que tiene normalmente uno, por lo que tienes tan poquito downforce para ir tan rápido en la recta que el carro se mueve mucho y eso, entonces coger esa confianza fue bastante difícil. Entonces las primeras vueltas era más de encontrar una buena posición con el slipstream, que no hice muy buen trabajo el primer día, entonces quería aprender de eso para el siguiente día, calentar las llantas un poco mejor, ponerles un poquito más de temperatura. Entonces estaba trabajando un poquito en eso para prepararme bien, ya cuando llegué en los últimos 5 de los 3 4 5 minutos, ya estar en buena posición con las llantas perfectas para poder empujar y hacer un buen tiempo. Y honestamente fue algo bastante bueno lo que hicimos. Obviamente yo creo que podíamos hacer de pronto la pole, pero por razones afuera de mi control, en la vuelta rápida mía se me taparon en Ascari y perdí, creo que era una cosa como medio segundo, y estaba medio segundo de pole. Entonces, bastante estresante y la siguiente vuelta venía más rápido que mi compañero que se hizo la pole y me salió un safety car llegando a la última curva. Entonces fue bastante, no fue lo mejor. Cuando me dijeron que estaba P3, estaba como, sí, pero no.
pero al final fue bastante bueno lo que pudimos hacer y en la carrera fue un poco más difícil de manejar, por lo que obviamente la gente alrededor tenía mucho más experiencia y yo estaba cuidando mucho las llantas, por lo que sabía que estaba más rápido que los rookies y la gente de atrás, pero el grupo de adelante, que son todos los que corrieron el año pasado y que ganaron carreras el año pasado, estaba Mm. tan alto el nivel que era manejar esta cosa entre tengo que estar con ellos para no perder el slipstream y no me lleguen los de atrás, pero también no empujar suficiente para reventar las llantas, entonces era un poco de manejar eso, entonces al principio fue bastante estresante, ese primer safety car no fue muy bueno, por lo Ujú. que no, las llantas de adelante estaban un poco muy calientes, entonces no las pude calentar para el safety car restart, entonces fue un poco de un desastre después de ese primer safety car, pero ya llega un momento que uno dice ya, bueno, esto ya pasó, ya la primera parte de la carrera pasó, y en la segunda parte de la carrera hice un mejor trabajo en calentar las llantas del safety car, manejar las llantas, usar las herramientas que uno tiene y el estilo de manejar para balancear mejor el carro y cuidar las llantas. Y al final fue bastante bueno, yo creo que la velocidad que teníamos al final fue bastante buena, obviamente al principio nos faltó y yo creo que me cogí buena experiencia para el futuro, pero poco a poco ahí vamos y obviamente otro octavo no era lo mejor que podíamos hacer, pero yo creo que fue buen resultado para terminar el fin de semana, especialmente siendo el primer rookie otra vez. Claro, le preguntaba, ¿utilizó llantas nuevas para la última carrera? ¿Todos tenían llantas nuevas por lo que hubo lluvia y hubo esa posibilidad o no? Nosotros usamos el primer día llantas nuevas para clasificación, después llantas de lluvia y después el segundo día usamos llantas nuevas y después para la carrera las llantas de clasificación. Ya. Eh, arranca quinto, pero va perdiendo algunas posiciones. ¿Hubo algún tema de puesta a punto que de pronto faltó? Experiencia, honestamente, no es que falte velocidad, sino es que falta experiencia. Es muy difícil uno más o menos entender qué va a pasar en el futuro. A Claro. veces, obviamente, la velocidad la tenemos, pero es poder usarla bien, que es lo que hace la diferencia. En Asia fue bastante bueno, por lo que el nivel era muy alto y teníamos mucha información y tuvimos mucho tiempo de practicar lo que queríamos practicar. Este año nos tocó enfocarnos mucho en la llanta, cómo trabajaba y eso, entonces yo nunca pude trabajar en lo que yo quería específicamente, que lo pudimos hacer mucho en Asia. Entonces fue algo más complicado y obviamente siendo el tercer piloto de Prema, por lo que ya teniendo a Paul Aron que repite 2 años, Dino Ujú. Beganovic que repitió el año pasado y que iba muy rápido al final y me tienen a mí, obviamente somos probablemente el mejor lineup que hay en Fórmula Regional, pero a veces tienen que escoger a unos por encima de otros, pero eso es las carreras y así pasa y uno tiene que ser lo mejor con lo que uno tiene. Y lo que tengo no es malo, por lo que quedamos en el top 10 y estamos ahí el primero Claro. de rookie, Sí, pero tenemos que seguir trabajando para ir más rápido. sobre todo la diferencia de llantas, porque lo que ustedes utilizaron en el compuesto y el tipo de llanta en la fórmula regional asiática es diferente a lo que están usando aquí, ¿no? Que es lo que le Sí, falta conocer más esa llanta. sí, fue un poco más diferente. Yo creo que en Asia fue una cosa buena para mí, por lo que yo después de manejar el P2 en Bahrein entendí un poco más cómo entender el tema de las llantas, entonces me ayudó mucho para lo de con la llanta Gitti en Fórmula Regional Asiática, pero aquí con la Pirelli se maneja mucho más suave, por decirlo así, la llanta es mucho más blandita, entonces uno tiene que ser mucho más preciso en lo que uno tiene que hacer. Yo en Asia, yo podía resbalar el carro bastante y tenía bastante confianza por lo que sabía que el carro no se me iba. Y eso fue algo que teníamos bastante bien, que ahí yo creo que hicimos la diferencia en Asia, pero aquí uno no puede resbalarlo tanto por lo que se recalienta Acaba las llantas. y en el ESMO 1, si uno resbala las llantas, si llegas al ESMO 2 con llantas de atrás recalentadas, te tienes que tirar más lento, vas más lento a la mitad de la curva y Ujú. sales más lento. Entonces es entender ese balance y también adaptar el carro y el piloto a tener la mejor combinación para cuidar las llantas, pero poder sacar lo máximo de la llanta sin Claro. recalentarla. Sí, lo que decía Sebastián, pues sí fue destacado y los medios italianos lo destacaron, yo lo leí, de ese 1, 2 y 3 en la segunda clasificación con Aarón, Beganovic y Montoya, que es la trilogía hablamos siempre que Prem es como el Ferrari en estas categorías.
ese duelo que usted tuvo al final y fue lo que cobró por lo menos esa posición al final cuando rivaliza con un piloto suramericano que ha compartido con usted, Gabriel Bortoleto, estuvieron compartiendo con Prema en la Fórmula 4 italiana, y primero lo pasó y después usted se la devolvió para poder ganar ese octavo puesto de nuevo, y al final. Sí, honestamente, yo y Gabri tenemos muy buena relación desde Asia y antes de Asia en Fórmula 4 éramos muy buenos amigos. Después, cuando él brincó al regional, paramos de hablar un poco, por lo que estábamos en temas diferentes un poco, pero siempre cuando en Red Bull Ring, en Mugello, en Monza, que eran carreras que teníamos juntos con Fórmula Regional, nos veíamos, hablábamos. Mi primer test en Spa, él también estaba ahí y de los tres, de Veganovic, Portoleto y yo fui el más rápido en seco, tuvimos una sesión y fue súper chistoso por lo que me dice, usted es el rookie, pero todavía me pone a andar rápido. Y yo digo, pues eso es lo que estoy tratando de hacer, que ustedes no me hacen la vida bastante fácil. Claro. Entonces, tenemos muy buena relación y nos respetamos muchos como pilotos, corrimos mucho en Asia, el segundo fin de semana en Dubái y en Abu Dhabi también. Obviamente yo me gané la primera carrera, él se ganó la segunda, entonces fue bastante especial de ver eso, que al final del fin de semana los tres de cuatro pilotos de Prema se ganaron el primer fin de semana de forma regional asiática. Entonces sí, tenemos muy buena relación, la pelea estaba bastante dura, que fue bastante bueno, pero nos respetamos y gracias a Dios salí adelante. Viene ahora la segunda fecha, que es en Imola, donde pasó la Fórmula 1, es un circuito diferente. ¿Cómo está haciendo la aproximación y cómo ve la acomodación ya con este vehículo para ese trazado diferente que es Imola? Sí, obviamente yo creo que va a hacer mucha diferencia ahora uno cómo maneja, por lo que Imola es muchas curvas seguidas, no tiene mucho tiempo de descanso, tiene la recta principal para enfriar las llantas, pero yo creo que el piloto y el carro que esté más cómodo uno con el otro es lo que va a hacer la diferencia. Obviamente me falta mucho para aprender, Monza es una pista única, por decirlo así, entonces lo que aprendí ojalá lo pueda aplicar y yo creo que ahorita es seguir aprendiendo, por lo que las primeras tres pistas del calendario son bastante diferentes, las tres que tenemos Monza, y después vamos a Imola, que es una de las pistas más técnicas, después vamos a Mónaco, que es la Mónaco. más técnica de todas y la más lenta. Pe- Entonces yo creo que es más de seguir aprendiendo, que todavía es un campeonato largo, tenemos 10 rondas y poco a poco van viniendo las cosas. pero ese es un circuito que ya conoce, ¿no? Y es un circuito que se gira al contrario de Monza. Sí, sí, gracias a Dios ya me la conozco, no como Mónaco, pero sí, poco a poco vamos trabajando a ver lo que podemos hacer. Obviamente voy a ir a Prema para preparar lo mejor que pueda el fin de semana y adaptarme lo mejor que pueda de lo que aprendí en F4 ahora al regional. El hecho de que sea al contrario de giro en Imola, ¿le genera algún tipo de expectativa mejor o peor? ¿Cómo se acomoda más con este cambio de giro del circuito? No creo que haya mucha diferencia, honestamente, que obviamente de pronto sufre un poquito más el lado derecho de las llantas que el lado izquierdo, pero eso al final del día uno lo tiene que manejar y lo tiene que balancear lo mejor que pueda. Hay unas muchas chicanas, entonces se forza mucho los dos lados de las llantas y también tienes agua minerale que forza mucho el lado izquierdo y Ujú. también tienes Rivazza que forzan mucho el lado derecho. Entonces de pronto se balancea un poco más el carro y sería un poco más fácil de manejar, pero eso poco a poco tenemos que ir a verlo y mejorando. Hay buena información en el equipo porque Paul Arón ganó las dos carreras el año pasado, que fue también en la parte final del campeonato. Está fresca esa información. Paul se ganó las últimas dos rondas en Mugello. Ujú. En Imola fue una pista bastante complicada para el equipo el año pasado, pero yo creo que siendo Prema tiene bastantes cosas. Lo vimos este fin de semana en F2 y F3, que Bergman, Leclerc y Crawford iban bastante rápidos Ujú. en F3 y en F2 Hauger y Daruvala iban bastante rápidos. Entonces Prema obviamente es el de los mejores equipos que hay ahí y van a hacer muy buen trabajo. Bueno, Sebastián, pues seguiremos pendientes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, comentarnos, participar, porque la gente pues quiere saber, quiere, como decimos, encarretarse con el tema y conocer esos detalles más allá del resultado.
de lo que ustedes están viviendo, porque en la medida en que conozcamos más, pues todos vamos a estar más al tanto y, y, y logrando esa identificación con lo que ustedes, los pilotos colombianos, están haciendo y en su caso de Sebastián Montoya, que es la referencia mayor que tenemos todos. De manera que muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti, hermano, otra vez, y a todos ustedes que han visto las carreras. Obviamente, poco a poco vamos mejorando. Es un campeonato largo y vamos con todo para Imola. Para todos, un abrazo y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y con motivo de la participación de dos colombianos en la Fórmula Regional Europea, que ha iniciado su temporada en el Templo de la Velocidad del Monza, en Italia, saludamos a Nicolás Baptiste, una de las cartas de nuestro país. Nicolás, bienvenido y bueno, creo que ha sido una jornada donde le ha tocado esa parte difícil, estar uno atrás en esa leonera, tratando de sobrevivir, tratando de evitar que lo saquen a uno de la pista, que lo choquen, que le permitan avanzar. ¿Cómo ha sido esa curva de aprendizaje que le ha permitido reportarse pues, en la carrera número 1, en el puesto número 18, recuperar puestos, y en la carrera número 2, en el puesto número 29? Hola Germán, muchísimas gracias por la entrevista y sí, fue un poco difícil al principio, pero bueno, esto se aprende. Lamentablemente en las qualis tuve algunos problemas y no pude hacer la vuelta ideal y eso me hizo largar atrás en las dos carreras, pero bueno, eso me ayudó también a ganar mucho aprendizaje, a entender cómo es cada parte de la grilla, porque es importante si en algún momento vuelve a pasar, vuelvo a tener algún problema en la cual y saber cómo manejar en esa, pues, en esa parte de la grilla, porque atrás todos van a darlo todo y, o sea, no importa si te estrellas, pues igualmente no vas a ganar nada y si pues no remontas, pues tampoco. Entonces, sí, fue un poco duro, pero bueno, con lo que nos quedamos es la experiencia. Claro, la primera parte, clasificar en lluvia, ¿no? Porque les tocó a ustedes la primera clasificación en lluvia y fue creo que la primera dificultad porque pues estaban pensando que y habían entrenado era en piso seco. Sí, fue un poco duro, pero bueno, al final toca manejar en todo, entonces nada, tocó lidiar con eso y pues fue bueno porque ya entendemos un poco más el carro en lluvia. Eh, ¿Cuál es esa gran diferencia? Ustedes solamente tienen dos juegos para lluvia, ¿no? Y el pronóstico del tiempo decía que iba a llover prácticamente los 2 días. De pronto esperaban ustedes que les tocara también el segundo día con lluvia. Sí, no, en teoría se suponía que iba a ser todo lluvia, Ujú. pero bueno, al final cambió el clima, entonces pues nos salvamos ahí un poquito. ¿Cómo va la relación con sus dos compañeros de equipo, con Esteban Mason y Víctor Bernier, que son pilotos que ya pues tienen experiencia y que cuando uno está al lado de pilotos que tienen algún recorrido, pues sirve para poder intercambiar la información, ¿no? En este caso son tres pilotos y quiero que de pronto nos participe en lo que considere conveniente, pues cómo es esa relación y cómo es ese compartir información. No, pues muy bueno, la verdad, he logrado entenderme muy bien con ellos, logré tener una muy buena relación, sí, la verdad. Y bueno, sí, son gente con mucha experiencia, pues Víctor fue campeón mundial de karts y Esteban acaba de ser campeón de la Fórmula 4 francesa, entonces sí, Ujú. ha sido una buena combinación de pilotos, en mi opinión. Claro. En el resultado siempre ustedes se reúnen, ¿no? Hacen reunión con los ingenieros al final de cada una de las jornadas. ¿Esas reuniones las hacen en conjunto para poder participar todos de la información? Sí, nos sentamos los tres ingenieros y los tres pilotos solos en el camión y bueno, ahí intercambiamos nuestra experiencia, decimos cómo sentimos el carro, cómo fue el procedimiento de calentamiento, cuáles fueron las dificultades y qué podríamos mejorar y ahí también conversamos todos porque a veces los carros son muy similares o a veces el carro del otro es un poco más como yo quería mi carro, entonces ahí vamos cambiando información, intercambiando información entre todos.
Decía al principio que uno de los grandes inconvenientes que hay que enfrentar en estas categorías es pues el número de participantes. En Fórmula 1 son 20 carros, aquí son 37 participantes, de los cuales 20, donde está usted y donde también está Sebastián Montoya, son novatos. Otros 17, o sea, menos de la mitad son los expertos. Aquí cada uno quiere tratar de sobresalir porque todos están tratando de hacer ese recorrido de golpear la puerta de la Fórmula 1. No sabemos cuántos de todos los que están allí lo van a poder hacer. Y por ello, pues, digo yo, la gran dificultad que es estar ahí en esa parte de atrás donde hay mayor riesgo de accidentes. ¿Cómo lo vivió usted en esa primer carrera en lluvia con ese entorno y con esa cantidad de rivales tratando de pasar? Bueno, pues sí fue un poco dura, con los 37 pilotos en pista, y eso que hay algunas carreras que, contando algunas mujeres que van a hacer algunas carreras, seríamos 39, Hmm. pues son bastantes pilotos. Y bueno, pues sí, fue un poco duro, en especial porque soy de los que menos experiencia tiene la grilla. La mayoría tiene ya 2 o 3 años corriendo, así sean rookies, como por ejemplo Víctor, mi compañero, lleva 3 años de Fórmula 4. Ujú. Y bueno, pues fue un poco duro al principio, como encontrar el límite en lluvia, pero bueno, después fui cogiéndolo y fue cuando empecé a seguir remontando posiciones y peleando por pues, la posición. 1:49.2, 1:49.5 estaba yo mirando los tiempos con respecto a sus compañeros de equipo. ¿Cómo analizó esa pequeña diferencia que se estableció, que al inicio pues pasaba el segundo, pero usted fue recortando y estuvo ya mucho más cerca de los tiempos? Sí, fue mucho trabajo. Al final en los test de pretemporada también estábamos a veces más rápidos que ellos. Entonces fue de bastante esfuerzo porque al principio sí fue duro llegar a sus tiempos, tenían muy buena técnica. A mí me hacía un poco más de en la frenada sobre todo, mejorar. Y bueno, al final fue que fui mejorando la frenada y fue cuando les empecé a llegar. Ese mejorar frenada, ¿de qué se trataba? ¿Profundizar más? ¿O hacerlo más suave? Sí, no era tanto de profundizar, sino de saber el punto en el que tenía que frenar, porque normalmente estaba frenando muy tarde. Ujú. Entonces, cuando llegaba a la curva, llegaba un poco muy rápido. Entonces, no lograba hacer la curva ideal y después cuando trataba de echar para atrás, no echaba lo suficiente la Ujú. frenada para atrás. Entonces, fue un poco de adaptación del punto de frenada. Claro. Sí, como siempre es uno de los principios del automovilismo. La idea no es entrar rápido a la curva, la idea es salir rápido de la curva. Exacto, ahí es donde se gana el tiempo. Ya en competencia se enfrentan a cosas nuevas porque habían entrenado, habían andado en grupo, pero una cosa es andar en grupo en entrenamientos y otra cosa diferente, manejar esta nueva aerodinámica de estos chasis que usted no conocía ya en tráfico. ¿Cómo fue esa situación? Bueno, la verdad fue dura, porque, por ejemplo, en la carrera cuando iba detrás de 2 pilotos o más, ya él se empezaba a sentir como si iba de frente en la mitad de la curva, sobre todo, el carro, o sea, no tenía nada de gripa adelante. Y bueno, pues me tocó empezar como a manejarla, empezar a buscar como otras estrategias, como entrar un poco más tarde y estar mejor posicionado para acelerar y que manejar la ida de frente, pero sí, comparado al F4, hay bastante diferencia. Y en su sentir hay bastante diferencia para usted en lo que respecta a su estilo, a lo que busca. Hay bastante diferencia rica o no rica. Eh, pues detrás de los carros en tráfico no tan rica, se va mucho más de frente, e incluso pues en la segunda carrera que cometí un error y solté en la recta por error y me pasaron otros 4 carros en ese momento por tratar de recuperar rápido esas posiciones que tenía, pues fui víctima de eso y me mandé un poco como si no tuviera nadie enfrente y pues claro, me mandé rápido y él no me cogió y me fui hasta la grava y ahí perdí otras posiciones, entonces sí, no jugó a mi favor. Claro, o sea, aquí juega ese tema que se ha venido manejando en la Fórmula 1 de generar ese aire sucio que lo han tratado de mejorar con estos nuevos diseños, que no se genere esa corriente que hace perder el contacto de la nariz del contendor, el que viene atrás, que se pierde contacto, se pierde adherencia,
y obviamente se queda uno sin dirección. Sí, exacto. Por la aerodinámica ya no hay tanto aire que ponga el carro pegado al piso y pues bueno, eso genera la ida de frente. Claro, eso es todo lo que hay que aprender y es lo que les genera esos nuevos retos para tratar de mejorar. Viene ahora el intercambio con la Fórmula 1, ellos estuvieron en Imola y ustedes van para Imola. ¿Qué conoce del circuito y cómo proyecta lo que va a ser esa participación ahí en otra pista italiana? Bueno, la verdad, no sé cómo vaya a estar el clima. Espero que vaya a estar, o sea, o seco o en lluvia, no como este que no sabemos si Ujú. seco o lluvia, o sea, que ya sea seco o lluvia. Y bueno, el Pero circuito que lo se defina. conozco. Sí, exacto, que se defina, por favor. No hay Y bueno, el intermedio como que circuito, sí, como que no. sí, exacto, no, no. O lo uno o lo otro. Claro. Y bueno, pues este circuito lo conozco ya de Fórmula 4. Ujú. Ahí tuvimos una carrera. Y bueno, es mi circuito favorito, la Qué verdad. bueno. Sí, y bueno, espero poder estar mejor, clasificar mejor y bueno, tener un poco más de suerte también que no tuvimos en Monza. Claro. Y después vendrá la expectativa de Mónaco, ¿no? Que yo creo que todos sueñan con estar ahí. No, por supuesto, o sea, Mónaco para nosotros los de regional es una carrera que muy dura porque Ujú. nos vamos una semana literal a Mónaco y es una sesión por día y es madrugando. Entonces Correcto. es un poco dura, pero bueno, se hace el esfuerzo porque es Mónaco, es que Claro. es Sí, es la pista más histórica de la Fórmula 1. Y sí, además, pues, es con Fórmula 1. claro, no tuve la ocasión de vivir pues varias situaciones de esas de las categorías antesala de la Fórmula 1, que les queda el paddock bien lejos, que les toca llegar en los También. carros a hacer un recorrido por parte de la ciudad para llegar al sitio, porque no hay, obviamente, los pits son únicamente para la Fórmula 1 todo el tiempo y no hay donde acomodar más gente, de manera que les toca paseo y termina la carrera y sigue el paseo para poder abandonar rápidamente el circuito. Sí, exacto. Y pues también los hoteles. Ujú. Nos toca estar en Niza, no en Mónaco, porque No no hay hay. hoteles y pues al final nos va a tocar coger el tren para llegar a la pista. Mm. Entonces sí, es un poco duro. Bueno, Nicolás, pues felicitaciones por sobrevivir, porque lo primero aquí es poder sobrevivir y es una de las cualidades que hay que desarrollar, aprender a sobrevivir en la pista, porque los resultados pues se dan en puntos para los que terminan las carreras y obviamente los 10 primeros, que ese pues me imagino que es el primer objetivo, empezar a cazar puntos para tratar de avanzar en este aprendizaje. De manera que felicitaciones por haber podido sobrevivir en las dos competencias y muchos éxitos para la próxima competencia. Seguramente espero que podamos hablar antes cuando ya haya tenido ese primer contacto con la pista en Imola con estos nuevos vehículos de la Fórmula Regional Europea. Sí, muchísimas gracias, Germán. Y bueno, cuando tú quieras me puedes decir y obviamente voy a atenderte. Muchas gracias. Y como le digo, cada vez que ustedes hablan, todos aprendemos. Nosotros aprendemos porque no estamos como ustedes ahí sentados. Tenemos que escuchar y poder aprender de lo que ustedes están viviendo y por eso la importancia de estas comunicaciones y que los aficionados obviamente también las valoran porque entienden mucho más el tema. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti. Para todos un abrazo y muchas gracias por estar aquí con nosotros.